Bienvenidos amigos de Mueve tu Ser. Hoy vamos a hablar de qué es la ansiedad y vamos a aprender 3 técnicas que nos pueden ayudar a minimizar la ansiedad. En términos generales, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una emoción de miedo que se genera cuando nuestro cerebro percibe que hay peligro. Sentir ansiedad es bueno y es normal, porque si no sintiéramos ansiedad ante el peligro, pues lo más probable es que no existiéramos. ¿Por qué? Porque si vas a atravesar la calle, lo primero que tú haces es esta sensación de estar mirando. ¿Por qué? Porque puede aparecer un carro y atropellarte, ¿cierto? Esta ansiedad es buena porque eso te va a proteger. ¿Cuándo también hay una ansiedad buena? ¿Cuándo nos da ansiedad? Cuando vamos a presentar un examen, cuando vamos a conocer a alguien o cuando estamos en esa etapa del enamoramiento. Es una ansiedad normal, no tiene ningún problema. Y la ansiedad genera una situación tanto física como psicológica. Es decir, una ansiedad a nivel físico, cuando nuestro cerebro percibe que hay un peligro y que nos debe proteger, pues puede mandar a nuestro cuerpo, cuando sabemos que va a pasar una ansiedad, cuando nos da taquicardia, cuando nos sudan las manos, se nos seca la boca, empezamos, nos puede dar daño de estómago. Esos serían los síntomas a nivel físico. A nivel psicológico puede ser que nos anticipamos al futuro, es decir, empezamos y si hiciera tal cosa, y si pensara tal otra, y si mañana, ¿qué hago mañana? ¿Sí? O me quedo en el pasado pensando, ay, todo tiempo fue mejor, y qué bueno que fuera lo mismo de hace años, ¿sí? Entonces, cuando sucede esta ansiedad, o puede ser mucho de sexo del pasado o pensamientos anticipatorios al futuro y un miedo a estar en el presente, en el aquí y el ahora. Ahora bien, la ansiedad, ¿cuándo no es buena? Cuando pasa de ser una ansiedad normal de la cotidianidad, donde nosotros generalmente tenemos ansiedad porque nos da un estrés en el trabajo, pero no nos quedamos pensando ahí. Pero cuando nos coge una ansiedad y empezamos a tener una serie de pensamientos intrusivos, que es un pensamiento intrusivo, cuando tú le das vueltas y vueltas y se vuelve como una especie cíclica al mismo pensamiento. Y empieza con preposiciones donde dice, y si yo hubiera hecho tal cosa, no hubiera pasado eso. Y si yo hubiera tomado esta acción, no estaría pasando esto. ¿Sí? Cuando empezamos con estas preposiciones de anticipar el futuro, y si hubiera hecho, ¿cierto? Cuando empezamos esos pensamientos, eso viene a ser un pensamiento intrusivo. Vamos a hablar de los trastornos. Eso lo vamos a hacer más adelante, pero como a información general. Cuando una ansiedad empieza a ser patológica, se convierte en un trastorno. Y ahí viene la serie de trastornos que ya conocemos, que es como el trastorno obsesivo compulsivo, que son pensamientos rumiantes constantes y que pueden ser puros, en el sentido de que no hay una reaseguración o una acción motora frente a ese pensamiento, sino que solamente se queda en el pensamiento. Hay otros pensamientos que llevan a una compulsión y son aquellas tos o trastornos de ansiedad cuando necesitamos realizar una acción para poder tranquilizar ese pensamiento que tenemos. Y ahí estamos hablando pues de aquellos trastornos que son de limpieza, de miedo a de contaminación, o aquellos trastornos que tienen que sean simétricos, de los que se colocan la ropa por colores y que no pueden correrles absolutamente nada porque se enojan, o los que tienen que ir a reasegurar, ay, se me olvidó ¿será que sí cerré la llave del gas? Entonces van 3, 4, 5 veces a verificar, o sea, son aquellos tos de verificación. Y como les digo, hay una serie de tos que más adelante vamos a ir viéndoles poco a poco. Entonces, es importante que ante una ansiedad puedas identificar si real es una ansiedad normal, que pasa la emoción
y automática vuelve y te reencuadras, o realmente es una ansiedad que es permanente. Cuando es una ansiedad permanente hay que entrar a observar si es una ansiedad que está pasando de ser normal a ser un trastorno. El verificar cuál es el trastorno o ponerle nombre a ese TOC ayuda mucho a que empecemos a rebajar un poco la ansiedad, porque el conocerlo, y aquí va el primer tip o la primera recomendación, ante una situación de ansiedad que yo ya vea que no es la normal que sentimos, sino que está pasando a un TOC de verificación o a un TOC puro donde los pensamientos intrusivos todo el tiempo están dándome vueltas sobre algo, donde me estoy anticipando y me da miedo estar en este presente, el ponerle nombre va a ayudar mucho. Y aquí vamos con la aceptación. Acepta que tienes un TOC, acepta que tienes una ansiedad, ¿cierto? Ya con la ayuda de tu terapeuta, pues identificarás qué clase de TOC tienes. El aceptarlo, porque entre más evites, mayor va a ser que se te ancle ese TOC. Entonces, lo ideal es que tú aceptes que tienes ese TOC, que le pongas el nombre de acuerdo, lo tengas identificado con tu terapeuta. Cuando hay este proceso de ansiedad frente a ese TOC, y muchas veces creen que no van a salir de esta ansiedad, no te enfoques en el punto negro de lo que estás pensando. Busca la aceptación y empieza a decir, hay una palabra muy chévere y es y afortunadamente, ¿sí? Entonces, resulta que yo tengo ansiedad porque me echaron del trabajo, ¿cierto? Entonces empiezo, y si me voy a morir de hambre, y si no consigo otro trabajo, no creo que vaya a conseguir otro trabajo. Entonces empecé con esos pensamientos. Primero, no lo vas a evitar. Segundo, vas a aceptar que tienes ese pensamiento intrusivo. Y tercero, puedes decir, pero afortunadamente tengo la posibilidad, afortunadamente ya me echaron del trabajo, igual está aburrido, o afortunadamente tengo otra posibilidad de conseguirme otro empleo mejor, donde gane mucho mejor. Esta palabra afortunadamente va a ser muy beneficiosa para que logres disociar un poco ese pensamiento intrusivo y empezar a verle la cuestión positiva y no lo catastrófico, porque generalmente la ansiedad tiende a ser muy catastrófica y a ver todo lo que pasa como algo muy terrible, ¿cierto? Cuando tú empiezas a rebajar un poquito esa terribilidad frente a una situación específica, el TOC o estos pensamientos intrusivos empiezan a perder poder, porque cuando tú los miras, cuando tú los observas, ellos pierden su poder y el cerebro obviamente va a identificar que no tiene que protegerse frente a esa situación que tú percibes como miedo o peligro, que puede ser real o imaginario, ¿sí? Bueno, otro aspecto importante para bajar un poquito esos niveles de estrés es cuidarte, ¿cierto? Cuidarte en la parte física, cuidarte en la parte de la alimentación, en hacer ejercicio, tener buenas técnicas de relajación. Hay una técnica de relajación que es muy buena, obviamente hay muchísimas, pero es la diafragmática. Esta respiración diafragmática, ¿en qué consiste? En respirar de una manera tranquila para poder también disociar ese pensamiento que estás teniendo en el momento. Entonces, ¿de qué se trata esta respiración? Vas a inhalar profundamente en 5 tiempos, ¿cierto? Así. Y puedes colocar tu mano aquí en el abdomen para que sientas cómo se expande tu estómago ante la respiración. Es que cuando tú inhales en 5 tiempos. Sostengas esa respiración en 3 tiempos y vuelvas a exhalar en 5 tiempos y vuelvas a sostener en 3 tiempos. Esto lo puedes hacer de acuerdo a la intensidad de la ansiedad que tengas, 3, 4, 5 veces, las que puedas. En un principio va a ser un poquito
digamos, no tan fácil, pero con la práctica, o sea que con la práctica se vuelven expertos. Lo ideal es que empiecen a practicarlo. No esperen que llegue una ansiedad para poderlo hacer, porque si lo practican antes, pues cuando llegue esa ansiedad va a ser pues obviamente mucho más fácil y te vas a poder acordar. Entonces, podemos hacerlo de esta manera. Verificas que tu manito esté aquí en el abdomen y empiezas a inhalar en 5 tiempos. Básicamente, esa es la respiración diafragmática. Entonces, este segundo punto es: cuídate en tu alimentación, en tu sueño, en la parte física, y incorpora en tu diario vivir esta respiración para que puedas nivelar esos niveles de estrés cuando llegue esa ansiedad. Otro tercer punto es que verifiques o anotes en un papel, una libreta, cuáles son aquellos pensamientos más repetitivos que llegan a tu mente. Porque el poder identificarlos te va a ayudar a que cuando llegue este pensamiento tú ya entiendes, me va a dar ansiedad, ¿cierto? Y puedas utilizar las herramientas. Y es primero la aceptación. Puedes cambiar esa aceptación viéndole la parte positiva con la palabra afortunadamente. Puedes empezar a hacer ese ejercicio de respiración diafragmática. Acuérdese que inhalas en 5 tiempos, sostienes en 3, exhalas en 5 tiempos y sostienes en 3, 4 veces, lo que consideres necesario. Y aquí va una cuarta más. Para disociar estos pensamientos o estas compulsiones motoras, que es por ejemplo como irse a lavar las manos, como ir a verificar, como ir a colocar todo simétricamente, cuando ya sientas que va a llegar esa ansiedad, puedes hacer esto también. Para disociar tu pensamiento o tu acción compulsiva, primero empieza con un pensamiento, ese pensamiento te lleva a querer hacer una compulsión y obviamente la acción. Entonces, cuando tú ya sepas que eso va a pasar, este se llama el 3x3. 3x3 es que observes 3 cosas a tu alrededor, ¿sí? Que trates de escuchar 3 cosas que estén a tu alrededor y que logres mover 3 partes de tu cuerpo, la cabeza, las manos o las piernas. Hacer este 3x3 te va a ayudar también a disociar ese pensamiento, porque ya lo observaste, ya lo aceptaste, ¿sí? Y lo único que te toca hacer es disociarlo, para que no te quedes en esa rumiación de el pensamiento que te va a llevar entonces a que hagas una acción, ya sea motora o de pensamiento, y esto lo que va a permitir es que se ancle más la ansiedad. Si les gustó este video, les recuerdo que mi nombre es María Claudia Vélez Suaza. Si eres nuevo en el canal, si les gustó, les pido que me regalen un like, que se suscriban a mi canal para que estén atentos a los videos ya de psicología y otros temas importantes que trato en el canal. Los lunes va a ser para psicología y cada día tendrán nuevos videos de diferentes cosas. Bueno, y como siempre, gracias, gracias, gracias.